Bernardo Barranco es un sociólogo especializado en religión. Lleva una vida estudiando los fenómenos que mueven la fe de los mexicanos y su compleja relación con el Estado, en un país donde el 83% de la población es católico. Esta noche, Bernardo Barranco en La Pura Verdad. ¿Es la fe una cuestión innata en los seres humanos? Sí, es parte de los misterios. Cuando la ciencia, la razón, llega a un límite, el siguiente paso es un acto de fe para descubrir que no estamos solos en el universo. Sartre describe eso. Es la angustia de la soledad en el ser humano. El dolor de ser. Y el dolor de existir. Exacto. Y lo que viene después de la existencia. Entonces, la humanidad siempre ha estado cargada de este sentido de trascendencia que se ha traducido posteriormente en sentimientos religiosos. O sea que no exactamente así, no físicamente así, no químicamente así, pero la idea de la existencia de Dios está en nuestro ADN. En cierto sentido, pero ha evolucionado. Por ejemplo, al principio en las sociedades arcaicas, el sentido de Dios estaba vinculado a la naturaleza. Podríamos decir que eran deidades ecológicas, vinculadas con la tierra, y eran mujeres, porque la mujer significaba la fertilidad. Las primeras representaciones de la humanidad, de los dioses, eran femeninos. Y en la medida que después se hacen sociedades patriarcales, Dios cambia de sexo y se convierte en varón. Y, por supuesto, en una cierta área geográfica, ¿no? Hasta tener más bien la perspectiva de un Dios caucásico. En el libro Las batallas del Estado laico, usted explica que esas batallas continúan. ¿Por qué? Porque México es un país muy especial en el sentido de su laicidad. Es un país que surge a la modernidad con una ruptura muy dramática entre el poder religioso y el poder secular del Estado. Juárez funda el Estado mexicano separando ambos ámbitos. Y una cierta ambición de una cierta clase clerical, del alto clero, ha provocado 3 guerras, ¿no? La guerra de Reforma, la invasión francesa y en el siglo XX la guerra cristera. De tal suerte que México, a diferencia de otros países, es particularmente sensible frente al tema de la separación o el principio de separación entre lo religioso y lo político. ¿Pero de qué manera se manifiestan esas batallas hoy? En este momento se manifiesta en la aspiración que tiene el alto clero de desarrollar una cierta perspectiva de la moral de la sociedad que quiere imponerla al conjunto. Concretamente, por ejemplo, el concepto del matrimonio. La jerarquía presiona a los estamentos jurídicos y políticos del país para imponer su perspectiva al conjunto de la sociedad. Una sociedad que es ya muy diversa. Hoy hay 20 millones de mexicanos que no son católicos. Pero estamos hablando de que 80 y tantos % de la población sigue siéndolo. Sigue siendo una cifra altísima, lo que implica que es una cifra a ser considerada y respetada. Por supuesto. De ahí entonces la importancia del Estado laico. El Estado laico tiene 3 características. Es interesante la vuelta que le da. Yo hablo de que es una cifra enorme y por eso merece ser respetada. Y usted dice, de ahí entonces la necesidad de una oposición. No, la necesidad de reglas claras. A ver, cuénteme. ¿No? El Estado laico no es una ideología, no es un planteamiento cultural como secularización, no es un concepto. Es un instrumento jurídico de convivencia pacífica, ¿no? Entonces, el instrumento jurídico plantea, primero, la separación de esferas del poder político del religioso. Segundo, la libertad de creer o de no creer. El Estado laico te garantiza que tú no creas en nada o que creas en cosas, digamos, esotéricas siempre y cuando no afectes a terceros. Y la tercera, y aquí viene el punto fuerte, el Estado laico garantiza el derecho de las minorías a existir. ¿Qué es lo contrario del Estado laico para entenderlo?
la teocracia. El Estado Islámico sería la antítesis del Estado laico. ¿Qué es el Estado Islámico? Es Alá. Dios es el que determina la vida social, cultural, religiosa, política y hasta económica. Muchas veces las mayorías aplastan a las minorías y en un Estado democrático las minorías tienen que ser revaloradas. De ahí los clásicos de la sociología que dice que la calidad de la democracia se mide por la calidad de sus minorías. En este libro, Las batallas del Estado laico, usted habla de que desde Roma se opera una resignificación de muchas prácticas sociales que hasta ahora eran rechazadas por la jerarquía católica. Explíqueme. Es un juego de conceptos y de palabras, porque el concepto de laico es un concepto religioso. El concepto en los orígenes, el laico era el miembro de la iglesia que no era parte del clero. Incluso se sigue utilizando los movimientos laicales de la iglesia. Pero esta expresión se roba, por así decirlo, en la Revolución Francesa para plantear el laicismo, es decir, un concepto que es contra la iglesia, digamos, poder eclesiástico, anticatólico incluso, y la Revolución Francesa, por lo menos, hubo más de 130 obispos que fueron pasados por las armas. Después, lo laical, el laicismo, la laicidad, forma parte de una cultura secular que rechaza la invasión de lo religioso en esfera pública. Pero ahora es al revés. Ahora, sobre todo Benedicto XVI, retoma el tema de laicidad y habla de una laicidad positiva, que esté abierta a la diversidad, a la heterogeneidad y a la libertad religiosa. Entonces, es muy curioso porque es un concepto religioso que se seculariza, se politiza, se hace anti-religioso y en los últimos años ha tenido el proceso contrario. Lo religioso lo ha retomado, le ha dado un nuevo significado y lo pone nuevamente sobre la palestra cultural. Fascinante, ¿no? Es realmente fascinante. Sobre todo, además, hay que comprender qué significan hoy esas ideas y por qué suceden en este momento. Un momento en el que, por ejemplo, México ha registrado una caída importantísima en el número de católicos confesos, digamos, ¿no? Claro. Pasamos del 96% al 83%, si no estoy equivocado, en algo así como 2 décadas y media. ¿Qué significa ese replanteo y por qué sucede? Sí, hay una recomposición del mapa religioso, yo diría, de toda América Latina. México no ha escapado, sin embargo, México es de los porcentajes más moderados de caída. Tú lo has señalado muy bien, 83% ha caído en los últimos 30 años. Pero Brasil, que es el primer país con mayor número de católicos, cayó al 63%. Centroamérica está en la mitad, 50%, donde los católicos ya son primera minoría. Hay una recomposición importante, de ahí la importancia de tener reglas claras. Exacto. Hablando de reglas claras, hay algunas democracias muy bien instrumentadas y muy bien definidas en marcos legales permiten la participación de los religiosos en procesos electorales. No es lo más común, no es lo que más abunda, pero esto existe. Estamos realmente lejos, ¿verdad? Para empezar, está prohibido por la propia Iglesia Católica. El derecho canónico te prohíbe que un religioso, un cura, por ejemplo, no un religioso, fíjate que en España no las religiosas no les prohíbe, pero al clero, a un cura, sí le prohíbe entrar y meterse y ser candidato o participar, ¿no? So pena de ser juzgado. En otros países son más liberales y lo permiten. En el caso de México, el artículo 130 prohíbe explícitamente que un religioso participe en proceso electoral o que un partido tenga una inspiración religiosa o nombre religioso. Entonces, para algunos son resabios de esa historia convulsa, llena de muertes y guerras. Para otros es algo una herida que ya cicatrizó y que debemos dar un paso más adelante, ¿no? En aras de una mayor libertad religiosa. Hay que ver si estamos listos como sociedad para eso. Yo creo que sí, fíjate. Yo creo... Hay un axioma que es un poco medio perverso, que dice, a mayor Estado laico, a mayores leyes laicas, menor libertad religiosa, inhíbela, ¿no? O al revés, a una mayor libertad religiosa, el Estado laico se reduce.
Y yo creo que es falso. No necesariamente es cierto, claro. Es a mayor Estado laico, mayor libertad religiosa. Es decir, si todos respetáramos las reglas... Bueno, es que el Estado laico pensado por Juárez es un Estado de las garantías individuales. Es un Estado en donde el sujeto es el individuo. Exacto. Ya no la Iglesia, que era, digamos, el sujeto orgánico de la colonia. Y en ese sentido creo que sí es importante. Juárez está, en cierto sentido, superado como tal, ¿no? Por digamos, el desarrollo de la sociedad. Pero esa intuición básica se mantiene. La Iglesia debe enfrentarse a una sociedad que demanda actualizaciones. Claro. Esas actualizaciones legales sobre derechos individuales, parejas del mismo sexo, aborto, en fin, drogas en algunos casos. ¿La Iglesia está preparada para eso? Yo creo que no. Fíjate, lo que podría ser una oposición, vamos a poner el ejemplo, a el matrimonio de personas del mismo sexo. La libertad religiosa de los individuos, y sobre todo los católicos, posibilitan a que haya una amplia manifestación de estos sectores que digan no al matrimonio entre homosexuales. Sin embargo, no lo existe. No hay la disciplina, a pesar de que la jerarquía está permanentemente condenando, no existen movimientos sociales que avalen esa postura. Entonces la jerarquía lo que tiene que hacer es entra en arreglos con la clase política para hacer cambios constitucionales que afecten. Y es ahí donde entramos en una zona de conflicto, ¿no? Es decir, tanto la jerarquía violenta el carácter laico del Estado, porque pasa por arriba y no por abajo, no por su base social, pero también una clase política que muchas veces, digamos, es demasiado condescendiente con la jerarquía católica. ¿Es el Papa Francisco el reformador del que todo el mundo habla? Es muy curioso. Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, era muy conservador. Contra el aborto, contra los matrimonios gay, contra tal, ¿no? Sin embargo, cuando este personaje deja de ser arzobispo de Buenos Aires, miembro de una iglesia, un miembro más de la alta jerarquía, y se convierte en papa, en una crisis muy grande de la Iglesia Católica, pederastia, abusos financieros. Y una renuncia de un papa después de tantísimos años. Coronado por la renuncia de un papa, te cambia. Entonces dices, bueno, ¿y esto qué le pasó? Era serio en Buenos Aires y aquí sonríe. Era muy adusto y acá muy besucón y abraza y carga niños. ¿Qué pasa? Más que un reformador, es un operador de reformas que la Iglesia requiere. La Iglesia no puede seguir así. Francisco, más que entrar en los temas estos de sexualidad y de moral, él está entrando más por el lado de lo social. Opción por los pobres, la justicia social, y la corrupción, los derechos humanos, crítica a la corrupción, migración, ese tipo de cuestiones. Y le está dando resultado. Francisco se ha convertido en un gran personaje. México lo vivió hace unos días, unos meses. ¿Tan caro tendrá que pagar el precio adentro de la Iglesia? Pues hay muchos desgarramientos. Hay todo un grupos como llamados los cuervos, otros llamados los lobos y otras faunas que hay adentro que se oponen a estas reformas. Y además también la actitud de esta iglesia. Anteriormente la iglesia se erigía como portadora de la correcta moral, la que juzgaba al otro. Esa actitud, el Papa Francisco dice, no voy a cambiar eso. Eso está, es parte del patrimonio de la doctrina. Pero no nos obsesionemos con esa agenda. No nos convirtamos en una iglesia condenatoria, de una iglesia que tiene la verdad absoluta. Claro. Que una iglesia dialogante, que va contigo con los problemas de la periferia y que entra en qué te puedo ayudar. Es decir, una iglesia más pastoral. Que no es solamente el discurso, los planteamientos, las visitas, es los cambios en la estructura dentro y el nombramiento de nuevos cardenales. Ahí estará la clave, parece. Déjeme brindar con usted por esta sociedad en movimiento. Yo diría por una sociedad laica, tolerante e incluyente. ¿Y usted cree en Dios? A veces sí. Y a veces no, como todos. Y a veces no, como todos, sí. Salud.